Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro virtual Danza en LD. Danza en LD es un encuentro que realizamos como Centro Cultural Escénica en Movimiento, que es una plataforma virtual que ha tenido distintas modalidades y que hemos querido seguir dándole vida, dándole una nueva actualización ya en este periodo, este año 2022. Esta es una instancia que nace en pandemia, pero nos pareció interesante poder darle una nueva circulación y una nueva vida con nuevos temas también. Mi nombre es Paulina Barnechea, soy periodista del Centro Cultural Escénica en Movimiento y contarles además que el Danza en LD fue pensado efectivamente como una instancia para reposar la mirada, para detenernos de la vorágine de producción, de la vorágine de las líneas de gestión del Centro Cultural, como para poder hacer una pausa y poder observar de manera mucho más interna y más reposada algunos procesos que nos parecen interesantes. En esta instancia nos vamos a encontrar, bueno, tenemos varios invitados e invitadas con quienes vamos a conversar sobre un área del Centro Cultural que hemos venido trabajando de manera muy fuerte durante este 2022, pero también de manera previa al 2021, en pandemia también lo hicimos, que es el área de gestión y mediación. Entonces lo que vamos a hacer es una especie de zoom in, zoom out a la potente dimensión que tiene la mediación artística desde y junto a las danzas, pero además en contexto escolar. Para ello hemos invitado a Vanessa Morales del Centro Cultural Escénica en Movimiento, también a Felipe Torres del proyecto de la Vieja Escuela, está Lorena Zurita, que es amiga de nosotras también en el Centro Cultural, de Lorena Zurita Danza. También está con nosotras Camila Contreras, que es integrante también del área de gestión del Centro Cultural Escénica en Movimiento. Y nos acompaña además Carmen Quijada de la Escuela Especial Chile-España, quienes fueron parte también de algunos de las experiencias uno de los proyectos FAE de los que vamos a conversar hoy día. Entonces vamos a tener como 3 ejes de conversación que espero que sean interesantes para ustedes, para quienes nos están viendo también a través de este encuentro virtual. Este va a quedar alojado en la plataforma de YouTube del Centro Cultural Escénica y Movimiento, pero también va a ser cedido a todas las personas que nos acompañan ahora para que también ellos puedan compartirlo más adelante y lo podamos ver. Es un gesto de archivo que creemos importante para volver a revisitarlo durante el próximo año. Así que por eso lo estamos haciendo en esta fecha, que es casi la última semana del 2022 y nos parece que tiene total sentido además. Me gustaría que empezáramos viendo un contenido audiovisual sobre uno de los proyectos de los cuales vamos a conversar hoy día, que es esto danza. Así que adelante, Fran, a ver si nos compartes el contenido, la cápsula. ¿Es esto danza? Es un proyecto del área de mediación del Centro Cultural Escénica en Movimiento, que tiene como propósito el encuentro entre la comunidad escolar y la danza. Entre abril y mayo del año 2022 visitamos 4 establecimientos educacionales de la comuna de Concepción: Colegio República del Ecuador, Escuela Particular Santa Catalina de Siena, Escuela Especial Chile-España y Colegio Alonso de Ercilla, alcanzando la participación de más de 1.000 estudiantes del primer y segundo ciclo básico y enseñanza media. Se realizaron 3 formatos de apreciación activa: talleres con distintos estilos de danza, muestras coreográficas de danza contemporánea, intervenciones denominadas danza recreo. Me quedó una experiencia así inolvidable porque, uno como yo nunca había vivido algo así. Nosotros pensamos que íbamos a hacer una clase en la que teníamos que seguir un profesor, pero nos sorprendió totalmente, porque al final nos dieron la opción de poder nosotros dirigir nuestro cuerpo y expresarnos de la manera que nos fuera más cómoda. Veníamos con un poco de incertidumbre a qué veníamos, pero nos encontramos con una grata sorpresa, algo novedoso, algo distinto y interesante. Nos vamos muy agradecidas. Yo tenía temor con algunos de los chicos que iban a participar
de que no lograran relajarse, que no lograran participar por timidez, por vergüenza, pero me di cuenta que de a poquito y con la expertise de la profesora que dictó la clase, logró ese enganche de las chiquillas. Lograron al final relajarse, olvidarse que había más gente a su alrededor y siento que disfrutaron, que pasaron un tiempo bonito, agradable. Me pareció divertido, muy colorido, que me gustó el baile, me gustó todo. Creo que este tipo de intervenciones también nos dan el pase para que podamos pensar también en un futuro no muy lejano en que estas cosas son necesarias dentro de la educación. Debemos, ¿cierto?, incluir el arte porque también el arte nos da el aprendizaje profundo que los estudiantes deben tener. Para nosotras y para nosotros es una valoración muy grande que hacemos y a esta actividad en particular porque nos ayudan a eliminar las barreras por las que estamos permanentemente trabajando como escuela especial. Me gustó mucho como la forma en que la danza fue hecha, porque era un poco como vibrante, muy llamativo y me hacía pensar muchísimo sobre las acciones del cuerpo humano y cómo eso podría ser hecho como danza, y me gustó muchísimo. Este tipo de proyectos vienen a refrescar justamente el intento o la misión de democratizar justamente el acceso al arte y la cultura que tiene la educación pública, que se ha visto, como te decía, tan dañada y ha retrocedido tanto en ese sentido. Entonces, la actividad de hoy, y me gustaría eso transmitirle al equipo de ustedes, ni se imaginan la importancia que tiene. Ni se imagina la importancia que tiene para un colegio como este, y esperemos que la podamos seguir proyectando, porque es la misión que tenemos todos los que nos dedicamos a la educación y a la cultura, y ustedes que también están en el mismo terreno. Hemos tenido que hacer frente a una jornada escolar completa y ha sido de manera abrupta. Llegamos después de 2 años con los estudiantes a trabajar como si nunca hubiera habido pandemia, y no ha sido fácil. Hemos dado todo nuestro mejor, hemos puesto el esfuerzo, las ganas para que esto resulte, pero no ha sido fácil. Así que estos espacios también ayudan a bajar ansiedades, a distraernos, a aprender cosas nuevas. La primera versión de ¿Es esto danza? Ha contado con el financiamiento del programa Otras Instituciones Colaboradoras y el Fondo de Fomento al Arte y la Educación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. No lo había visto completo la cápsula, pero me parece súper interesante poder iniciar con ese contenido audiovisual y con ese enganche que nos da esta memoria, que da un excelente pie para hablar un poquito sobre el área de gestión y mediación, en este caso del Centro Cultural Escénica en Movimiento. Tiene un equipo integrado por Camila Contreras, por Vanessa Morales y también por Andrea Garrido, y hoy está con nosotras Vanessa Morales. Así que me gustaría empezar ya de lleno a conversar contigo, Vane, y que nos cuentes un poquito cuáles son los objetivos y cuál es la misión de esta área que se ha ido fortaleciendo en el camino, y que yo creo que la pandemia durante estos últimos 3 años ha adquirido una nueva fuerza, una nueva vitalidad. Sí, hola Pauli, bueno, muchas gracias por invitarnos hoy día a poder hablar acerca de esto que sentimos como equipo, con Cami, con Andrea, que es tan relevante de poder visualizarlo, de poder difundirlo. Si bien la mediación no es un tema muy de ahora, es un tema ya de bastantes años, aquí en Concepción yo creo que está partiendo hace poco tiempo, digamos, más de una manera más profunda, más potente, más notoria también. Y como centro cultural y el equipo de mediación hemos querido eso, en el fondo, por un lado, vincularnos con diferentes comunidades, que es como el gran objetivo, es poder también, aparte de la vinculación que pueda existir, es poder generar este puente entre el arte, la danza contemporánea o las artes escénicas, con ya sean establecimientos, con niños, niñas, jóvenes,
y abrirnos más el espectro a través de otros proyectos, con la tercera edad, con comunidades disidentes, con comunidades con otras capacidades. También hicimos un trabajo con la comunidad sorda. Entonces, yo creo que nuestro gran objetivo es poder vincular lo que hacemos con diferentes comunidades que no necesariamente estén, digamos, cercanas a la danza o cercanas al arte, que es lo que decía el profesor en el video, ¿no? Que me gustó esa frase, que dijo, ustedes no saben lo importante que es esto para nosotros. Entonces yo creo que eso lo hemos visto ahora cada vez con más fuerza y es lo que queremos seguir alimentando y haciéndolo crecer. Uh-huh. Pensar y dialogar y proyectar acciones que tiendan, bueno, el Centro Cultural, para quienes no lo conocen o no saben un poco eso que hacer, tiene estos 3 ejes, ¿no? Que es la creación, la vinculación territorial, la mediación, en este caso la gestión y la mediación, que tienden, o sea, son 3 líneas muy, muy concretas. Sin embargo, por ejemplo, pensar en el área de mediación como un espacio y una instancia de profundización en la práctica de las danzas, me parece que es muy interesante, muy atingente con el momento en que vivimos a nivel de historia, además de las danzas a nivel regional. Ese es el objetivo también de estos encuentros, ¿no? De las danzas en LD, que son estos, que se llama danza en larga duración, ¿no? Que es como pensar y reposar esos procesos y ver los impactos que tienen. En este caso, la vinculación, ha sido un proceso largo para el Centro Cultural de varios años, que va dando sus frutos en el camino. Uno de ellos, por ejemplo, es la vinculación y la articulación que hemos tenido con el Liceo Mariano Latorre. Así que me gustaría que nos contaras un poco cómo se gesta, cómo se da esa conexión y cuáles han sido las actividades que hemos realizado. Uh-huh. Sí, mira, el Liceo Polivalente Mariano Latorre es un liceo bicentenario con sello artístico que queda en la comuna de Curanilahue. Y en el fondo el vínculo se comenzó a gestar cuando ellos tienen la necesidad de poder vincularse con alguna agrupación artística, conocen el trabajo de Escénica en Movimiento, les gusta mucho el trabajo y se contactan con, en ese entonces, Cristóbal Santamaría, que estaba a cargo del área. Y ahí comienzan las primeras conversaciones, ¿ya? Después, esto fue, digamos, el año justo, fue en el 2021, ¿cierto? Ya estábamos en pandemia. Partiendo la pandemia, y bueno, luego yo me reintegro a Escénica, el año 2021 también, y cuando conversamos con Cami, con Pollo, me cuentan que está este vínculo generándose y que la idea es poder fortalecerlo y empezar a hacer algunas acciones. El gran objetivo de esta unión entre Escénica Movimiento y Mariano Latorre es en el fondo refrescar, reencantar a los estudiantes y las estudiantes de lo que son los electivos de danza y teatro, porque Mariano Latorre es un liceo muy grande, muy potente y tiene su área artística, y en esa área artística tiene 2 electivos, uno de danza y otro de teatro. Entonces, ¿cuál es la idea de ellos? Poder tener este vínculo con Escénica en Movimiento, no solo para mostrar obras y para, hacer un puente entre la danza contemporánea, sino también para poder estimular a los y las estudiantes a seguir conectados con el arte, independiente que sigan una carrera artística o no, que puede ser factible, pero si no, no importa, no pasa nada. La idea es poder seguir vinculado al arte, hagan lo que hagan. Y en eso nos viene muy bien a nosotros, porque Escénica en Movimiento, la compañía de danza, los intérpretes y las intérpretes no son todos bailarines que se han formado en una academia profesional de danza. Son personas que han estudiado otras carreras y que se han ido formando en el tiempo a través de residencias, de cursos, de formaciones diferentes. Y eso también es un valor agregado para nosotros, ¿ya? Para poder comunicarnos con estas comunidades y hacerles ver que se puede, que el arte es un patrimonio y que lo podemos ir generando, estudiemos o no estudiemos una carrera artística. Entonces yo creo que por ahí está, digamos, nuestro gran valor y, bueno, aparte de todas las actividades que hemos logrado hacer con ellos que han sido maravillosas. Uh-huh. Cuenta un poquito de alguna de ellas, la que te resuena en este momento. Nosotros partimos con actividades online, porque estábamos allá en pandemia total, entonces lo que más hicimos online fueron visionados de videodanzas, de cápsulas de danza, con intervenciones también, con conversatorios y con cercanía con los y las artistas. Eso con todas las dificultades que conllevó que conocemos, ¿cierto? Cámaras apagadas, que no teníamos esta directa relación, esta cercanía afectiva, pero que así todo, por la retroalimentación de los y las profesoras, fueron de gran valor para ellos, y ellos también les despertó y les remeció de esta gran pandemia, como este adormecimiento. Esto les vino a inyectar también una energía muy, muy importante, muy afectiva también.
Y luego ya se vino el desafío de la presencialidad este año y ahí logramos firmar un convenio de vinculación y de colaboración, al principio en el marco del Festival Loft, donde pudimos mostrar una síntesis de una obra de escénica en movimiento a los y las estudiantes de cuarto medio, de toda la enseñanza media. Y también logramos hacer actividades durante el año cerrando con, también en el contexto de Loft, con un día en Loft, que fue una invitación que hicimos y que queremos seguir haciendo a compartir el Festival Loft por dentro, es decir, a estar un día completo con nosotros, con clases, con formación, con conversación con los intérpretes, con visionado de obra, almorzamos juntos, se genera el diálogo, entonces fue una instancia muy valiosa, tanto para nosotros como para ellos y ellas, donde pudimos ahí generar un vínculo aún más profundo de lo que ya se venía trabajando. Y aparte, Pauli, también me gustaría relevar el tema de la formación. Nosotros hicimos talleres, unos cursos y talleres con Diana Fraxinet, que ella es una pedagoga y facilitadora de mediación artística maravillosa, y con ella también estuvimos participando con docentes, los docentes de los electivos artísticos de Mariano Latorre en formación en mediación artística. Genial. Es súper importante, por ejemplo, poder rescatar como esta mirada horizontal que tiene además la mediación artística y la educación y la mediación artística, que genera, como tú dices, estos entrepuentes, estos canales, pero que son de una retroalimentación muy potente, es decir, va, digamos, el flujo hacia un lado, pero lo que se regresa es aún más potente. Y muchas compañías, y por eso recalcar como el deseo de que siempre las compañías, por ejemplo, de teatro, de danza o los proyectos musicales, tengan esta pequeña salidita que muchas veces no requieren grandes insumos ni presupuestos, sino que es efectivamente abrir solo una puertecita de contacto con distintas comunidades, porque lo que se regresa es infinitamente más poderoso y muchas veces afecta los procesos creativos también, que es muy interesante. ¿Y qué es lo que nos ha pasado este año, Pauli? Porque como tú bien dijiste, hemos ido, esta área ha ido como creciendo y se ha ido fortaleciendo en el tiempo también, porque es un camino lento. Que con la Cami lo hablamos, que ese ejemplo como de la abejita que te va pinchando su dosis, ¿cierto? En esta cosa de la terapia, ¿verdad? Bueno, acá es lo mismo, son pequeñas dosis de estas mediaciones, como tú dices, pero que en el fondo cuando va creciendo y pasando el tiempo, esto se transforma en algo tremendo y que afecta muy positivamente por lo demás. Efectivamente son procesos de larga duración, son procesos largos, pero que efectivamente rinden sus frutos en el camino, ya sea ellos y ellas, digamos, por ejemplo, si pensamos en niños y niñas, adolescentes, de pensar, digamos, la experiencia artística también como un trabajo, como una profesión, dándole su valor, pero también como futuro audiencia, conectada, digamos, con las artes escénicas. ¿Proyecciones para el 2023? Bueno, este año queremos seguir profundizando en lo que ya hemos logrado, por un lado, que han sido vínculos con otros establecimientos, nuestro convenio con Mariano Latorre, que ahí ya llevamos una actividad potente con ellos, seguir profundizando en lo que ya hemos hecho y también abrirnos a otras comunidades como lo estamos haciendo a través de las comunidades, seguir abriendo este naipe ya no solo en educación tal vez para niños, niñas y jóvenes, sino también ir profundizando en comunidades diferentes. Gracias, Vane. Nos conectamos contigo más adelantito en la conversación. Gracias, un último eje para ir cerrando después este encuentro. Gracias, Vane. Me gustaría compartir ahora, Fran, no sé si ya tienes ahí los dos pequeños videos, antes de conversar sobre el otro proyecto FAE, que es Expresiones Motrices y Danza. Me gustaría compartir dos cuñas que fueron extraídas durante el desarrollo de este proyecto, y ya el detalle de ello lo vamos a conversar con Felipe y Lorena después. ¿Sí? Bueno, soy Catherine Fuentes, soy profesora de educación básica, pero realizo clases de danza en el Colegio Almondale de los Huertos y en la Universidad Andrés Bello. Bueno, saberes que recolecto de esto es la capacidad de sensibilizar con la danza, cómo la danza nos puede ayudar en distintos contextos educativos, entender a los alumnos más allá, su forma de expresión, cómo por medio de herramientas tan simples como, no sé, hacer una pausa en clases o salir un rato al patio, reconocer el ambiente que nos rodea, puede hacer un cambio, pero completamente en la actitud frente
ya sea a las actividades plenamente educativas dentro del aula o también las que nos apasionan o son de su libre elección, como en este caso los talleres, la danza, etcétera. Estoy llenita, feliz, emocionada también y con muchas cosas para aplicar en mis actividades con los estudiantes. ¿Qué es para ti la danza? En este momento la danza es mi vida, yo vivo de eso. Estoy en el aula con los niños, en las actividades extraprogramáticas bailando. Es sentir, es expresión, es comunicación, amistad, alegría. Lina Ulloa, soy educadora diferencial y trabajo en una escuela de lenguaje en la comuna de Laja. Y me quedo con este curso con muchos conceptos renovados, ¿cierto? Como corporeidad, cómo trabajar con nuestros pequeños, cómo sacarle provecho, cómo motivarlo con el baile, con la danza, la importancia que tiene para ellos el expresar las pausas activas, ¿cierto? Cómo nos sirven para adquirir mejor conocimiento, cómo trabajar con ellos, ¿cierto? La importancia del movimiento a su cuerpo, la valoración, así que nos quedamos llenitos con muchos conocimientos y ganas de entregar a nuestros pequeños. ¿Qué es para ti la danza? La danza para mí es expresión, es entregar, ¿cierto? Información sobre mi cuerpo, es moverme, es alegría, es muchas emociones positivas. Me encantan esas cuñas, porque bueno, además fueron rescatadas y relevadas en una de las últimas jornadas de este proyecto que duró varios meses, ya Felipe y Lorena nos van a contar, pero además fue después de una actividad, de una estrategia participativa, fue así muy intensa esa jornada y en lo personal me gustó mucho estar ahí porque de alguna manera a través de los testimonios de estas dos participantes se resume en mucho la potencia que tuvo en los meses de trabajo. Felipe, Lorena, lo primero, bueno, bienvenidos nuevamente, bienvenida Lore, Felipe, gracias por estar acá y empezar un poco esta conversación, a lo mejor ustedes se pueden ir complementando, comentando cómo nace este proyecto y cómo se une el proyecto de Lorena Zurita Danza con el de la vieja escuela. Hola Pauli, hola Lore. Hola Felipe, hola Pauli. No sé si comienzo, Lore, algo, ahí después me vas complementando. Sí, exacto. Bueno, la verdad es que lo voy a responder de una manera muy personal, ya que como que es el momento donde a mí me hace clic muchas de las cosas que se llevaron a cabo dentro del mismo proyecto. Y todo parte en pandemia, donde a través de una agrupación donde nosotros nos distintos trabajadores de la danza en distintas áreas, empezamos a reunirnos en pandemia, empezamos a juntarnos y dentro de toda esta agrupación que era de trabajadores de la danza autoconvocados, se generó un grupo aparte que tenía que ver con educación, ¿ya? Con educación dentro de los trabajadores de la danza y otras prácticas corporales. Y dentro de estas conversaciones y reflexiones que tuvimos dentro de la pandemia, nos dimos cuenta de cómo quedamos en pandemia. Donde la danza fue relevada por sobre otras temáticas, y dentro de toda esa reflexión nos empezamos a dar cuenta de cuánto faltaba justamente de sensibilización respecto a los beneficios de la danza, que nosotros hasta el momento creíamos que estaban claros. Hasta el momento todos creíamos que, no sé, pues la danza traía tales beneficios, la actividad física trae tales beneficios, pero resulta que vino la pandemia, nos vimos obligados a detenernos, nos vimos obligados a estar en casa, y ahí nos dimos cuenta de que parece que la danza no era tan importante para la sociedad, porque la verdad es que no se siguió difundiendo. Los que trabajábamos en danza, con la Lore Zurita, como nosotros, nos dimos cuenta de que nuestros ingresos por trabajo fueron disminuidos casi en un 100%, porque no teníamos estudiantes. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta de que, chuta, parece que esto es importante para nosotros y nosotras. Pero ¿qué pasa con la sociedad? Y ahí dentro de todas estas conversaciones nos dimos cuenta de que una de las cosas que podríamos incorporar era darle un poquito más de énfasis a la formación docente
para el desarrollo de la danza y otras prácticas corporales dentro del sistema educativo. Porque nos damos cuenta de que existen, por ejemplo, como Escénica en Movimiento, a través del tiempo y a través de los distintos años, ha llevado la danza a los colegios, mostrando, haciendo mediación cultural, y eso existe. Nosotros también hemos estado trabajando en esos procesos y dijimos, incorporémosle algo más, algo adicional, formemos a los profesores y profesoras. No solo de educación física, música y artes, que hasta ahora en el presente son los encargados de difundir un poquito la educación artística, sino que a todos los trabajadores de la educación, hagamos un proyecto, hagamos que sea una instancia donde ellos puedan vivenciar los beneficios, el sentir la danza y las prácticas corporales e imaginemos cómo ellos puedan proyectarlo a sus estudiantes. Y así surge y nace este proyecto. Paralelamente, junto con la Lore Zurita, empezamos a realizar distintos otros proyectos. Dentro de eso está la implementación de un espacio donde estamos realizando nuestras clases y empezamos a juntarnos y nos empezamos a dar cuenta que teníamos muchas cosas en común. Vivimos de la danza, quedamos más o menos desestabilizados de igual manera cuando vino la pandemia, entonces qué mejor que unir fuerzas, unir nuestros proyectos, ver qué es lo que teníamos en común. Teníamos muchas cosas en común y surgió este proyecto que finalmente fue súper exitoso y estuvimos durante 3 meses formando y capacitando a distintos profesores, profesoras. Ahí se cortó un poco al final, pero solo al final, Felipe. De repente ahí, Lore aprovecha de complementar. Sí, bueno, las conversaciones junto a la Gise y Felipe, claro, comenzaron como Felipe lo mencionaba desde la red de danza Bio Bio, que se crea como en esta necesidad de apoyarnos y acompañarnos todos los integrantes de la danza aquí de Conce y de los lugares cercanos a Conce por esta sensación de quedarnos como huérfanos y huérfanas, como que de pronto no hubo como una ayuda. Fue un poco desesperado, creo yo, así como, ¿qué hacemos ahora? Personalmente, cuando estudié danza en Santiago, cuando trabajé en la compañía Espiral, tuve la suerte de estar encargada de la coordinación de hacer funciones para colegios y para centros culturales de Santiago, y también hacíamos jornadas los fines de semana, pero siempre era como la clase de danza como la conocemos todos, ¿entiendes? Como ir a una sala de danza y hacer la clase. Entonces, también a mí siempre me entraba como la inquietud de qué manera uno puede aportar a personas, a seres vivos que no hacen danza, que no se especializan en la danza como una carrera profesional, sino que de qué manera puedes ingresar y entender como transmitir de que la danza es movimiento, la danza es cuerpo y todos tenemos cuerpo y todos tenemos movimiento, que fue un poco como, para mí fue como un poco el eje así como de qué nos conecta entre todos nosotros y todas nosotras. Entonces, ¿qué nos conecta? Es que tenemos cuerpo, y qué nos conecta es que nos movemos todos. Como que todos nos podemos mover. Entonces, desde ahí, sacar un poco la danza como algo tan, para un público tan específico, solamente para quien se especializa, sino que también entenderlo como que la danza es para todos. Estoy tomando una frase de mi maestro, de Patricio Bunstedt, que la danza es para todos y para todas. Entonces, desde esa inquietud, obviamente con Felipe y la Gise, conversando, apareció, quizás con otras palabras, pero apareció finalmente la misma inquietud. Y de ahí nace esta iniciativa. También estuvimos trabajando en otro proyecto, Talento de Barrio, que también tenía que ver con el compartir distintos estilos, de hecho, porque con Felipe y la Gise tenemos estilos muy distintos como de especialidad, pero sí nos unía como esta alma pedagoga que tenemos los tres, de poder compartir y de poder entrar en la danza desde distintas áreas. Uh-huh. Bueno, comentar quizás a quienes van a ver, quienes están viendo este encuentro, que la vieja escuela, ustedes van a ir viendo que abajito va apareciendo sus cuentas de Instagram para que se puedan involucrar un poquito más en el quehacer de cada uno de estos proyectos, en el caso de la vieja escuela relacionada con las danzas urbanas y en el caso de Lorena Zurita con la técnica académica.
Pensando en sus proyectos, digamos, ya de manera muy particular, tanto la vieja escuela como Lorena Zurita Danza, ¿qué lugar tiene la educación y la mediación artística en cada uno de sus proyectos? ¿Voy yo? Vas tú, ya. Dele, Lore. Bueno, así principalmente tiene que ver, o sea, principalmente yo lo involucro en mi quehacer diario como profesora, como primero que nada la libertad de que, o sea, entender de que lo que yo enseño es una parte de todo lo que, como ver al bailarín de manera más integral. Siempre con la libertad de que ya es la técnica que yo enseño, pero que de todas maneras tiene que existir otras cosas. Para mi entender, tiene que existir otras cosas, tienen que investigar desde otros lados y tratar de hacer, la pedagogía que involucro es tratar de que, primero del aceptar, primero de tratar de construir esta imagen, sobre todo mi técnica que es la técnica académica, la del ballet, que tiene como una imagen, que tiene como que todo el mundo lo piensa de una manera que tiene que ser así. Entonces, como sacar esa construcción social que tenemos para que para que se entienda que es una técnica que la puede hacer cualquier cuerpo, de la manera como vengas, solo importa tu trabajo. Entonces, desde ahí, como hacerlo más integral y desde ahí también, de esta libertad también, generar como relación entre otras artes y entre otras actividades que ellos tengan como dentro de sus vidas, como que no separarlo tanto. Bien. Esto, podría hablar como específicamente. Yo no estoy trabajando en un colegio ni en una escuela específica, pero creo que así de esa manera voy trabajando con cada uno de mis estudiantes y además asesoro a harto estudiante que tengo que trabaja en colegio y que me cuentan y que estamos ahí trabajando en conjunto, qué es lo que pueden hacer, cómo lo pueden incluir y así. De esa manera es como mi aporte, mi pequeño aporte. Gracias, Lore. ¿Felipe? Bueno, mientras esperamos que Felipe se vuelva a conectar, está pegado, sí. Ya iba a volver en cualquier momento. Quizás ahondar un poquito ya, Lore, en el proyecto FAE, en cómo se desarrolló, en los meses que duró, que nos cuente de manera general cuáles fueron los lugares donde se desarrolló el proyecto, quiénes participaron y qué elementos tú sientes que fueron los más interesantes a tu entender del desarrollo del proyecto mismo. Ya, a nosotros nos albergó el Colegio Santa Luisa, que es donde trabaja Felipe. Ellos nos facilitaron las dependencias del colegio de manera muy amable y muy responsables en tenernos un espacio para poder trabajar de la mejor manera y trabajamos con docentes y trabajadores del área de la educación del colegio y de otros colegios porque abrimos un poco la convocatoria. Siempre con la intención de los dos proyectos de que fuera una actividad que fuera voluntaria. Esa era nuestra primera, así nuestro punto más importante, que no se obligara a nadie a estar ahí. Sí hubo ciertos establecimientos que sí hubo como una especie de libertad un poco más obligada, pero de todas maneras la idea era eso, que como que lo sintieran, naciera de ahí. Tuvimos a docentes, tuvimos psicólogos, psicólogas, tuvimos directores, tuvimos jefes de UTP, inspectores y trabajadores en general del área de la educación. Trabajamos desde agosto, sí, trabajábamos 3 fines de semana, 3 sábados. Hicimos 5 talleres, cada grupo tuvo 5 talleres. Los docentes fuimos, bueno, fue Felipe con la Gise, Maripaz de Escénica Movimiento, la Cami y yo. Fuimos los profesores de cada área y tratamos de abordar las emociones, tratamos de abordar el cuerpo, tratamos de abordar la cultura urbana, las danzas urbanas como una cultura, como de conocernos, de conocerse,
y como de territorio, de aceptar el territorio donde estamos. Entonces tratamos de vincular de manera integral la danza a estos grupos humanos. Tuvimos tres grupos en estas 3 jornadas que duran desde agosto y terminamos en octubre, si no me equivoco. ¿Sí? En octubre fue el último taller. Quisimos entregar, otra de los puntos importantes que queríamos entregar, un elemento práctico que ellos pudieran revisitar en el momento que dijeran, oye, ¿sabes qué? Me gustaría hacer esto que aprendí en el taller, ir a revisitar el cuadernillo pedagógico que generamos junto a los docentes, a las docentes y junto y ahí se fue y ahí cada uno podía ir haciendo sus anotaciones y poder ir haciendo una pequeña bajada de lo que estaban viviendo para luego incorporar algún elemento que fuera necesario. Volvió Felipe, no sé si... Felipe, ya volviste. Estábamos conversando ahora sobre los elementos o aquellos ejes que sienten cada uno como los más relevantes o con aquello que se quedan un poquito después de estos meses de trabajo en el proyecto. Ya Lorena nos comentó, quizás tú podrías ahí complementar, según tu mirada, haciendo como una mirada de archivo hacia atrás, ¿cuáles crees tú que fueron los ejes más relevantes del desarrollo del proyecto y de esta interacción, digamos, que se dio y diálogo con los profesores y las profesoras? Voy a seguir. Bueno, dentro de las cosas que tuvimos como respuesta fue, por ejemplo, una cosa importante fue que CICEL, que es un lugar de una escuela de lenguaje, está muy cerca de Santa Luisa, perdón. Ellos crearon una sala de psicomotricidad. Bien. Hicieron una sala luego de haber estado en los talleres. Entonces, esa fue una de las cosas más concretas que nosotros fue como ya entró, el bichito entró. Ahí está y va a empezar a trabajar. Y también en algunos colegios hubo un cambio en las actividades donde se incorporaron estas pausas activas, se incorporaron dentro de las actividades normales, digamos, del día de clase. Eso fue importante. Lo otro también que yo consideré muy importante era como poder hacer esto de que se entendiera que la danza no era algo que estuviese lejos de ellos, que no fuera algo distinto a ellos, sino que había danza en cada cuerpo que estaba sentado ahí. Y lo importante también de entender el cuerpo y de los mensajes que el cuerpo trae para entender a sus estudiantes y para que los estudiantes también entendieran al equipo docente, que era súper importante para un bienestar también, un bienestar emocional, un bienestar físico, y entender que no somos maquinitas, sino que somos una construcción de nuestra historia. Bueno, hablamos mucho de los términos corporalidad y corporeidad, de este cambio, desde dónde se construye el cuerpo, desde lo social y desde tu historia. Entonces, entender que este cuerpo con historia pasa a tener distintas etapas, que hay un cuerpo pasado, hay un cuerpo presente y un cuerpo futuro. Y entender que todo ese camino que se está construyendo lo vive cada uno, y que uno no solo recibe un estudiante, a una persona que solo se mueve, sino que uno recibe esa historia, toda esa persona con esa mochila. Entonces, de a poquito, a través lo que entregó la Maripaz de las emociones fue súper importante para que ellos se reconocieran, y a través de vivir esa experiencia, poder compartir la experiencia con otros y verlo en otros cuerpos. Es maravilloso lo que cuentas, Lore, sobre todo por estas cosas concretas o estos impactos que exceden en el tiempo, ¿no? O sea, como que le dan una sistematicidad en el tiempo. O sea, cuando una acción de mediación artística se hace de manera compenetrada, pensada y de buena manera, pasan este tipo de cosas que en el tiempo excede el proyecto. Entonces ya ahora hay esa sala, ya estas profesoras en su cotidianidad van
sembrando, digamos, y van activando estas pausas, por ejemplo, que son cosas sencillas, pero que son tremendamente significativas, pero que exceden al proyecto. El proyecto ya ha terminado, ha tenido su fin, pero de alguna manera no, sino que tiene su impacto y su resonancia en el tiempo, y eso es muy potente que ocurra, así que gracias por compartirlo. No sé, parece que Felipe no pudo, pero de todas maneras vamos a estar súper atentas en cualquier momento, cuando ya logremos conectar con él, lo incorporamos a la conversación. Ya, sí, Felipe ahí nos cuenta que cuando ya logre estabilizar su conexión, ya se incorpora nuevamente. Vamos a volver contigo, Lore, y con Felipe en el último eje de este encuentro. Así que te despido por ahora, te van a dejar ahí tras bambalinas para que ingresemos y compartamos un poquito con Camila, en este caso, que nos va a contar algunos pormenores y detalles del otro proyecto FAE que se llama Sexto Danza y que fue desarrollado por el Centro Cultural Escénica en Movimiento. Gracias, Lore. Entremos entonces con Cami y vamos de lleno a este proyecto que duró varios meses, que fue una especie de como de tour, ¿no? Como una circulación. Exactamente. Por la región del Biobío. Así que lo primero es contar cómo se gesta, por supuesto, un proyecto como este, cómo se da, como para dar también luces a quienes quieran iniciarlo y para que sepan realmente la potencia que tienen estos fondos, que están permanentemente arriba y que se pueden postular. De todas maneras, de hecho, escuchando a Lorena, Felipe, quería también mencionar algo súper importante de ese proyecto. Bueno, todo lo que ellos, las réplicas, ¿no?, del mismo proyecto en sí mismo, pero también esta vinculación que generamos con el Centro Cultural. Primera vez que hacíamos esta idea de plataforma, ¿no?, donde el Centro Cultural también confía y al mismo tiempo ellos confían en nosotros y postulamos este proyecto en conjunto, que fue este FAE Expresiones Motrices, ¿no? Porque también, bueno, nosotros ya llevamos una trayectoria, un tiempo, tenemos personalidad jurídica, que quizás no todo el mundo sepa, pero que se requiere para postular a estos proyectos de fomento del arte en la educación, que lo pueden postular los colegios, los liceos. De hecho, anteriormente solamente podían postular aquellos establecimientos que tuvieran sello artístico. Claro. Y luego se hizo toda una modificación para ampliar y existen hoy en día 4 líneas de postulación, incluidos los establecimientos subvencionados, particulares subvencionados, y también los centros culturales que cuentan con una trayectoria de 5 años, por lo menos relacionada, digamos, con actividades para establecimientos educacionales. Así es que también quería mencionar eso porque es muy grato escuchar todo lo que surgió. Además fue una experiencia muy fluida cuando uno trabaja en colaboración, concretamente, ¿no? Siempre decimos vamos a colaborarnos, pero acá era algo muy concreto. Tenemos este proyecto, hay un fondo, se postula, se adjudica, hay un presupuesto, se organiza ese presupuesto y se les da también autonomía a estas dos agrupaciones que por lo demás nosotros admiramos y bueno, con Lorena nosotros trabajamos bastante tiempo en el Enfoco. Ella fue una de las gestoras importantes de cómo surge la idea del Enfoco desde el año 2018, ¿no? Y luego ella continúa obviamente con su proyecto Lorena Danza, y la vieja escuela son un referente en lo que es las danzas urbanas y cómo ellos también manifiestan el valor que tiene desde lo social. Así es que felices con eso. Y este proyecto que me preguntaba es el FAE, que tiene una historia bastante interesante también, porque es un proyecto que se adjudica en el año 2020, ¿ya? Y nosotros se supone que teníamos que ejecutarlo durante ese periodo, pero viene la pandemia. Y nosotros decidimos esperar porque había una posibilidad de hacerlo online, pero la verdad es que por un tema de intuición, junto con Andrea Garrido, que no está con nosotros, pero es parte del equipo gestor de este proyecto, teníamos ganas de hacerlo presencial. Nosotros sabíamos que en algún momento íbamos a salir de la pandemia y la necesidad de generar arte, digamos, en los establecimientos, con acciones concretas también, era necesario hacerlo presencial. Entonces esperamos, prorrogamos por mucho tiempo. Ahí también la importancia de las profesionales que trabajan en el área de educación artística, en la Seremía, que hay un seguimiento súper muy bueno a través de Lina Villivar, ¿no? Entonces pudimos desarrollar este proyecto
luego de 2 años, ¿no? Y con los fondos intactos. Entonces, generamos este FAE, ¿es esto danza? Que es una pregunta que nosotros nos hacemos y que también invitamos a los estudiantes, a los docentes, a la comunidad para preguntarse, ya, ¿cuál es la danza? ¿No? Tenemos como una idea o un estilo solamente, como un poco lo que decía Lorena, ¿no? El ballet tiene un imaginario, ¿no? Pero la gente realmente no conoce otra diversidad, ¿no? De estilos, ¿ya? Algo importante también de este proyecto es que nos unimos o se genera esta conexión con los establecimientos educacionales a través del CEFAM de cultura, el CEFAM cultural, digamos, el CEFAM que queda en Pedro de Valdivia y que ellos tienen un área específicamente de cultura, que le llaman CEFAM cultural, ¿no? Y a través del contacto nosotros generamos otras instancias con ellos y con ellas que trabajamos con adultos mayores principalmente. Y luego surgió la posibilidad de que ellos nos conectaran con los establecimientos que están aledaños, ¿cierto?, al CEFAM, que son el Colegio República de Ecuador, el Colegio Alonso de Ercilla, el Colegio Santa Catalina de Siena y nuestra invitada que luego va a compartir con nosotros, el Colegio Chile-España, Especial Chile-España. Entonces, a través de esa, ¿no? Entonces ahí aparece otro elemento interesante porque ya no es solamente ir a los establecimientos, sino que está el CEFAM que nos hace el puente, ¿no? Para poder generar este proyecto que además tenía muchos ejes, ¿no? No solamente era un tipo de actividad. Y en términos metodológicos, Cami, quizás comentar qué etapas tuvo el proyecto, cómo se desplegó en los distintos establecimientos, porque no todos tuvieron la misma experiencia, fueron distintas modalidades. Entonces, que nos cuentes un poquito de eso. Sí, nosotros, bueno, la idea siempre fue que todos los establecimientos pudieran vivir la mayoría de las experiencias, pero teníamos 3 formatos, ¿ya? Uno de esos formatos, como se cuenta en el video, tiene que ver con, se veía en el patio, de hecho, tiene que ver con el danza recreo, ya que era intervenir los patios de los establecimientos, gimnasios del establecimiento con una intervención de danza en pequeño formato. ¿Ya? Entonces, lo que en realidad nuestra idea ahí, que en algunos establecimientos tuvimos que modificar, porque también este proyecto es móvil, ¿no? Uno va con una idea, pero obviamente tiene que ver si es posible realizarlo de la manera que uno cree. Pero la idea en concreto es que la propuesta artística dura lo que dura el recreo. Es decir, tocan el timbre, los estudiantes bajan y ya hay una propuesta artística funcionando en su patio, ¿no? Tocan el timbre y ya la propuesta terminó. Entonces el estudiante tiene la posibilidad, la decisión de ver lo que quiera ver, o seguir comiéndose su colación, o seguir jugando, ¿cierto? Haciendo lo que quiera durante el recreo, ¿ya? Y ahí lo interesante era que llevábamos distintos estilos. Tuvimos danza clásica, tuvimos danza urbana, danza contemporánea, danza moderna, ¿no? Para poder dar una variedad de estilos. Luego teníamos los talleres, ¿no? Talleres que también estaban focalizados para pequeños grupos, ¿no? De danzas urbanas también. Estuvimos trabajando con Flor Correa, bailarina de acá de la región, y también con Jimena Peña, que ya tiene toda un área, una pionera dentro de la región de danza integradora, ¿no? Donde ella trabajó específicamente con el Colegio Chile-España y también con el Colegio Santa Catalina de Siena, ¿no? Y por último teníamos obras ya un poquito en largo formato, donde en uno de los establecimientos lo hicimos en una sala de clase, donde pusimos un par de focos, ¿no? Y los alumnos entraban y veían una obra que duraba 25 minutos, que ahí estuvimos trabajando con la plataforma artística, escénica, ¿no? Locas Juanas. Y luego también teníamos un formato donde los llevábamos a espacios culturales, digamos, el convencional teatro, ¿no? Que en este caso trabajamos con la Corporación Cultural Artistas del Acero, donde pudimos llevar a algunos de los establecimientos y presenciaron, por ejemplo, la obra de cuerpo imaginario que se llamaba El péndulo del cuerpo, donde era muy interesante porque era una obra donde mezclaba la danza y la ciencia. Entonces los estudiantes al principio, porque parte la obra con una especie de exposición, entonces dijeron, oye, nosotros no sabíamos que veníamos a una clase, pero luego se dan cuenta que eso también está vinculado con la danza. Así que esos eran los 3 formatos que teníamos. Perfecto. Quizás ahí aprovechemos de conectar con uno de esas modalidades, con uno de esos formatos, que fue la modalidad taller, que se desarrolló en la Escuela Chile-España. Tenemos con nosotras a Carmen Quijada.
que nos acompaña, estamos contentas de que estés acá y para tener esta contraparte, pues este punto tan importante de cualquier instancia mediadora, que son efectivamente los profesores y las profesoras, que son quienes les van a dar esta sistematicidad en el tiempo también a todas estas instancias que tienen un inicio y un final. Carmen, bienvenida. Hola, bueno. Que nos cuentes un poquito cómo se gestó también, cómo se generó esa conexión con Escénica y cómo se desarrolló y qué aspectos tú consideras los más relevantes de esa instancia, de esa jornada que tuvimos allá con Jimena Peña. Sí, hola, buenos días. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, ya. Buenos días. Primero, agradecer la invitación que nos hace Escénica en Movimiento a participar de este proyecto, que fue muy interesante. Fue muy... A ver, nosotros fuimos parte de 2 experiencias de las que cuenta Camila, de esta intervención en recreo y del taller también. Fue muy enriquecedor. Bueno, Camila estuvo acá, Andrea, que no está, también, agradecer por la gestión. Fue muy enriquecedor y fue muy grato y fue una instancia así muy sorpresiva para los chiquillos, porque nosotros tenemos un gimnasio bien grande acá en la escuela, entonces nos coordinamos para que empezara a bailar. A nosotros acá vino una bailarina de ballet, entonces empezó a sonar la música y no le habíamos dicho nada a los chiquillos, entonces salieron a recreo y empezaron a escuchar la música y les empezamos así a hacer todo el... Ya, ¿y de dónde viene la música? Y como que ellos empezaron a seguir la música hasta que llegaron al gimnasio y ahí se encontraron con la sorpresa de que había un montaje, habían luces, estaba la bailarina ensayando y todo. Fue muy grato y fue muy enriquecedor para ellos y muy sorpresivo, como te digo, para todos, porque no estaban anticipados de nada, entonces se quedaron ahí como bien conmovidos y participaron activamente en no solo la expresión de la bailarina, sino que la conexión que se generó después de que terminaron y que estuvieron pintando, se sacaron fotos con ella. Fue muy enriquecedor, creo más para la bailarina, porque no siempre las personas que llegan acá tienen la experiencia de estar en una escuela especial y estar con estudiantes en condición de discapacidad también. Entonces, fue bien recíproco el enriquecimiento y el valor que nosotros les damos a esto. Ustedes hablaban delante de las secuelas también que tuvo la pandemia en esto. Entonces también estas instancias, los talleres, esta bailarina que vino al colegio, también nos permitió como de alguna manera contener y paliar un poco los efectos y las secuelas de este encierro que tuvieron los chiquillos. Y de ahí en adelante también nosotros instalamos hartos talleres de danza en la escuela, de actividades deportivas, recreativas, entendiendo que a través de estas expresiones los estudiantes también expresan emociones, expresan sentimientos, es un lenguaje no verbal en muchos, pero sí es un lenguaje corporal que dice harto. Entonces, para nosotros fue como el inicio de estas actividades que hemos ido desarrollando en la escuela, y dándole el valor que realmente tiene la música, el arte, la danza, el deporte, para nuestros estudiantes en situación de discapacidad, súper enriquecedor. Así que, experiencia muy buena y esperamos que nos sigan invitando y que sigamos participando en otras instancias y en otras experiencias de este tipo. Gracias, Carmen. Rescato mucho de lo que dices tú de la experiencia y el saber y los saberes nuevos que se lleva también, en este caso, María de los Ángeles, que me parece que es ella quien asistió a la danza, a la intervención, ¿no? de técnica académica, de ballet. Y que ese es uno de los objetivos, lo que hablábamos al inicio, ¿no? De que hay una relación de retroalimentación muy horizontal que se da cuando se activan estas experiencias de mediación artística. Gracias, Carmen. Sí, lo último cortito, que para nosotros también es súper importante, porque nosotros trabajamos como escuela fomentando y este enfoque de derecho. Por lo tanto, nuestros estudiantes, muchos, la mayoría por no decirlo, no tienen acceso ni tienen la posibilidad de ver una bailarina de ballet o participar de alguna obra de teatro o cualquier instancia artística, cultural, porque no están las condiciones y no siempre los papás también pueden llevar a los chicos y a las chicas a estas instancias, por diferentes razones, no solo económicas.
Entonces, que acerquemos el arte y la cultura a la escuela ha sido súper interesante y se agradece harto también, porque como te digo, no tienen esa posibilidad y los chiquillos cuando están en estas instancias nos sorprenden. Los hemos llevado a ver obras de teatro, se han portado increíbles y con una atención han ido, no sé, salen harto a hacer hartas cosas fuera de la escuela porque nosotros creemos que este es un espacio, si bien es protegido y está más contenido, no es donde van a estar siempre. La idea es que participen de sus contextos sociales, donde ellos están insertos y puedan participar activamente en estas diferentes manifestaciones artísticas y culturales en su contexto. Carmen, y claro, lo que yo siempre comento, que es una apreciación muy personal, que efectivamente cuando un niño, una niña o un adolescente, e incluso personas ya mayores, que no han tenido la posibilidad de acercarse o conectar por diferentes motivos, como dices tú, a las artes escénicas en este caso, o cualquier práctica artística, cuando esa primera experiencia es positiva, marca para toda la vida. O sea, marca profundamente y se genera una transformación muy potente. Entonces, también ese resguardo que da, en este caso, las acciones de mediación artística, de que efectivamente el objetivo es que esa experiencia sea una buena experiencia para marcar una diferencia en el futuro, ¿no? Así que, gracias, Carmen. No sé, Cami, si quieres comentar algún tipo de proyección con relación a este proyecto. Sí, de todas maneras es algo que siempre queda, ¿no? Como uno va a los establecimientos, se genera, ¿no? Esto que mencionaba Carmen, agradeciendo también la gestión del establecimiento, insisto, la mediación, una de sus características fundamentales es la horizontalidad, ¿no? Prevalecer esta idea donde no llegamos a imponer, sino que llegamos a dialogar cuáles son las necesidades, ¿no? Nutrirnos, y así como también decía Carmen, esa experiencia que tuvimos justamente con María de los Ángeles, ella quedó, como bien dices tú, bastante agradecida de la instancia, porque generalmente las bailarinas van a bailar y luego se van, ¿cierto?, el aplauso, pero acá hubo un contacto directo, hicimos una actividad de mediación posterior, donde llevamos unos dibujos, después generamos una especie, ¿no?, de exposición con estos dibujos y conversamos, hablamos, compartimos. Entonces eso es lo vital. Y uno de los desafíos es continuar, porque efectivamente la idea es generar este trabajo, como decía Vanessa también al comienzo, de manera sistemática y paulatina. Es un trabajo que requiere bastante elementos operativos, de gestión, pero es posible realizar. Así es que ese es nuestro gran desafío, de poder continuar el próximo año con estas instancias, y seguramente nos vamos a volver a encontrar con Carmen este 2023. Gracias, Cami. Gracias, Carmen. Ya vamos a ir cerrando este encuentro virtual con una última invitación, y me gustaría ver si, Fran, puedes ingresar a todos y todas a la plataforma, porque me gustaría y les quiero invitar a cada uno de ustedes a compartir, en este caso, con la audiencia, con quienes van a ver este encuentro digital después alojado ahí en el canal YouTube de cada uno de nuestros proyectos, que hagan una recomendación, alguna sugerencia que permita, digamos, que las personas puedan acercarse o quizás promover o activar un interés en la mediación artística desde la práctica de la danza, que puede ser desde una película hasta alguna estrategia participativa, algo que ustedes quieran compartir con quienes van a estar viendo este encuentro. No sé si que alguien quiere empezar o yo les voy diciendo, quizás, no sé. Yo puedo empezar. Mira, tengo a alguien que igual mencionó Vanessa. Nosotros estuvimos trabajando con Diana Francinet, así se pronuncia, no el apellido, siempre me confundo, que es una pedagoga teatral, actriz también, y una tremenda inspiración en mediación. Ella vino con nosotros a hacer un taller en mediación lectora. Bueno, también hizo uno en mediación artística, y la pueden buscar, por eso para que ahora como todos somos redes sociales, pueden buscarla en Diana Creativa
En Instagram quizás lo podemos agregar después ahí abajito para que la puedan buscar, conocer su trabajo, porque ella siempre está subiendo metodología, está subiendo lo que está realizando, ¿no? Talleres, y que obviamente pensar en esta esponja que es la mediación, así como en algún tiempo se habló que la performance era una esponja, ¿no? Donde podíamos encontrar distintas versiones, ¿no? Disciplinas, transdisciplinas, etcétera. En la mediación también encontramos mediación lectora, mediación artística, mediación cultural, mediación de lo que queramos, ¿no? Entonces también esa es la invitación a ser curiosos y cada uno de alguna manera que trabaja desde la pedagogía tiene la mediación en su cuerpo, y es cosa de un poco abrir las antenitas, ¿cierto? Abrir las conexiones y comenzar a trabajar en red. Así que Diana Creativa está, ¿cierto? Es mi recomendado. Qué buena recomendación. Lore, Vane y también si quiere Carmen, por supuesto. Yo voy a recomendar un libro, se llama Danza Educativa Moderna de Rudolf Laban. Es una guía para padres y para docentes, donde se entregan herramientas con una lectura muy simple, unas herramientas que se pueden utilizar dentro del contexto escolar. Es fácil de entender, es conectarse un poco uno con lo que uno jugaba cuando era más pequeño, y tiene que ver la relación entre tú con tu cuerpo, tú con el cuerpo del otro, tú como grupo, con el grupo, tú con el espacio, tú con la energía. Entonces es una guía creo que es muy práctica para quienes quieran introducir de a poquito la danza dentro de sus actividades regulares en los establecimientos educacionales. Así que ese es mi recomendado. Gracias, Lore. De nada. Sí, a mí me gustaría recomendar algo que todavía no aparece, que está ahí todavía está en maceración, que es es un video documental que está realizando Felipe, cineasta pobre, también lo pueden encontrar en Instagram, y él siguió un proceso completo de casi un mes de una residencia artística que estuvo a cargo de Sandra Vargas, de Cuerpo Imaginario, también su equipo participó, con mujeres de la tercera edad, y que estaba en el marco de el Lost Comunidades, del Festival Lost. Hay una alita que se llama Lost Comunidades, ¿cierto?, que nos permite trabajar en este año con públicos ciudadanos. Y este documental ya se viene ahora en enero. Tenemos ahí muchas ganas de que aparezca porque está muy bello, está muy sutil, muy sensible, y porque lo que pasó ahí en ese proceso también fue maravilloso. Fueron 7 mujeres de 80, 70 años que nunca habían hecho danza en su vida, que no estaban relacionadas con el arte y que hoy día están maravilladas, felices y súper agradecidas y con ganas de seguir. Así que yo quiero recomendar ese video documental que va a aparecer en nuestras redes sociales prontito. Por ahora está el teaser. Sí. Hay una pequeña promo audiovisual que está en el canal YouTube y también en nuestro Instagram del Centro Cultural, así que pueden ver ahí un bocado, una primera aproximación a ese proceso que fue bien potente y bien bello, y que da muchas luces, ¿no? De cómo de repente iniciar, digamos, cómo activo esto. También quiero aprovechar de ver, dejar los contactos, por supuesto, del Centro Cultural. Los de Lorena Zurita los tiene, también de la vieja escuela, y también ofrecer ahí la posibilidad de que a lo mejor, Carmen, si tú estás de acuerdo, algunos otros establecimientos también puedan conectarse con ustedes para saber y conocer cómo realmente poder formar parte de esta red, de este tejido relacionado con mediación artística, incluso también en el Centro Cultural. Cami, ¿por qué no ofrecer también una asesoría, también contar cómo realmente uno puede postular a estos proyectos y cómo se generan esas redes con los establecimientos educacionales? Muchas veces no se sabe o lo encuentran como que es algo demasiado, como de mucha envergadura, y cuesta dar el primer paso. Pero estas experiencias, y por eso hemos querido también hacer este Danza en LD bien especial, que precisamente tiene como punto, digamos, principal, es generar esa zona de contacto con quienes quieren iniciar y armar, hacer que crezca, digamos, esta trama, este trabajo colectivo entre las agrupaciones, entre los proyectos artísticos y los establecimientos educacionales, que es ahí donde
se van a generar las grandes transformaciones, como decimos nosotras. No sé si alguien más quiere cerrar. Nosotros ya con esto vamos Pauli. dando la despedida, por favor. Sí, mira, yo no le voy a recomendar nada porque la verdad que, pero sí invitar a toda la gente que va a ver este video, este encuentro, a relevar un poco el valor que tiene la danza, el arte, la cultura, como un elemento trascendental en el currículum. A veces tomamos el currículum con las asignaturas que sí son importantes, lenguaje, matemáticas, pero siento que la música, el arte, la educación física han ido, después de pandemia, han ido ganando un poco de espacio y de valor, porque a partir de estas áreas, por lo menos nosotros con nuestros estudiantes lo vemos, desarrollamos de manera integral a nuestros estudiantes. Entonces, esto, yo siento que si bien se había perdido un poco y el currículum, la música, el arte estaban así como 1 horita, 2 horitas, así, dentro del currículum general, ahora hay más talleres en las escuelas, hay más participación, por lo menos yo lo hemos visto desde la escuela y de lo que estamos haciendo, con harto trabajo de talleres, con harta música, con harta danza, porque vemos el impacto que tienen los estudiantes y eso te abre un poco tu mente y te permite potenciar otras áreas, como decía acá recién, el área de la lectoescritura, el área de la coordinación, la motricidad. Entonces, yo a eso los invito, a darle el valor y la relevancia que tiene este trabajo y también a que podamos seguir estableciendo más alianzas estratégicas en función del proyecto que ustedes tienen y de la disposición que tenemos nosotros también en los colegios, en particular la Escuela Chile-España, de seguir participando de estas instancias de danza y de arte y todo lo que nos inviten, nosotros vamos a estar ahí. Así que muchas gracias por la invitación y por estar en esta instancia con ustedes. No, gracias a ti, Carmen. Necesitábamos y era súper urgente poder tener también en este encuentro a profesores y profesoras o integrantes, digamos, de las comunidades docentes ahí, escolares, dando también su punto de vista y poder armar este diálogo de manera mucho más orgánica. Así que muchas gracias. Pauli, Vane, por favor. Solo agregar en el mismo espíritu de seguir conectándonos y vinculándonos que Escénica en Movimiento tiene también un área que es de servicios, donde nosotros ofrecemos tanto no solo docentes, sino que a establecimientos, a instituciones como los CESFAM, la JUNJI, o, bueno, a quien quiera, está abierto un área ahí de servicios que no solamente parten desde los intérpretes de la compañía de escénica, sino que todo el equipo y de también otros equipos de artistas con los que trabajamos en conjunto para poder entregar herramientas de diferente índole, digamos, mediación artística, formación, y que va a estar pronto actualizado en la página web de Escénica en Movimiento, que también invitar a las instituciones a conocer esa parte de escénica que la estamos ahí lanzando pronto. Gracias, Vane. Puras gracias. Agradecer a Lore, a la Cami, a Vanessa, a Carmen, a Felipe, que se nos cayó, pero bueno, hay una nueva oportunidad también de poder conocer y adentrarse un poquito más en estos proyectos a través de una entrevista que está ya, me parece que ya está online en la Radio Universidad de Concepción, donde participó Gisela Muñoz, parte integrante, digamos, de la vieja escuela y del FAE Expresiones Motrices, estuvo Lorena y estuvo Cami, compartiendo detalles. Creo que fue una conversación extensa y con muchos ahí elementos que pueden aportar también a la discusión, así que eso lo pueden buscar en Radio Universidad de Concepción, en el programa Propuesta Plástica, así que ahí también hay una nueva oportunidad de adentrarse en esto. Yo, por mi parte, súper agradecida también de haber podido participar desde mi rol como comunicadora, haciendo registro, de poder ir a sacar fotos, de poder revisitar estos contenidos que saqué, que los tenía albergados ahí en mi celular y poder mostrarlos, y también ver y notar y percibir, digamos, la potencia que tienen estos espacios y sobre todo para aquellos agentes claves que son los profesores y profesoras. Y cómo esto, a través de pequeñas acciones, pueden hacer y marcar grandes diferencias. Yo me quedo con eso, les doy un abrazo y vuelvan a revisitar este gesto de archivo, como le digo yo, a este Danza en LD que tiene esa finalidad cuando ustedes quieran y va a estar alojado aquí en el canal y me imagino yo que Lorena también con la vieja escuela van a poder subirlo en algún momento también como parte de su quehacer. Les dejo un gran abrazo, muchas gracias.
y gracias a Francisca Juárez en los controles, siempre había querido decir eso. Un abrazo, nos vemos.